Hola, ¿cómo estáis? Hoy venimos a hablar de uno de esos eventos que, aunque más discretos que los grandes showcases internacionales, siempre dejan caer algún juego interesante si sabes dónde mirar. El PC Gaming Show Tokyo Direct. Una cita muy especial que celebra el talento y la creatividad de estudios independientes. Esta vez desde la capital nipona. Lejos del estruendo de los AAA, este evento pone el foco en propuestas más arriesgadas, experimentales o profundamente narrativas. Si sois amantes de las aventuras gráficas, los thrillers interactivos o simplemente de los juegos que tienen algo que contar de manera distinta, quédate conmigo. Te traigo una selección de lo más interesante que se mostró en esta edición. Historias que emocionan, que inquietan, que hacen reír. Ponte cómodo o cómoda y vamos allá. Intro y comenzamos. Empezamos fuerte con Earth Must Die, una aventura gráfica point and click de ciencia ficción con mucho humor irreverente. Este juego, desarrollado por Size5 Games y publicado por No More Robots, nos propone algo así como ¿qué pasaría si Monkey Island ocurriera en el espacio con un villano alienígena como protagonista? De hecho, la propia PC Gamer lo describió como un Monkey Island de ciencia ficción ingenioso, vibrante y con excelentes actores de voz. En Earth Must Die encarnamos a Valak Lizardtongue, un aspirante a conquistador galáctico y alien reptiliano algo patético, empeñado en destruir la Tierra para vengar a su padre. La historia promete risas a costa de la megalomanía de Valak, quien tras un golpe de suerte, o mala suerte para nosotros los terrícolas, decide invadir nuestro planeta y reducirlo a escombros por puro despecho, casi nada. Lo primero que llama la atención es su estilo visual. Arte 2D colorido con estética de dibujo animado muy cartoon, que recuerda algunas aventuras clásicas de los 90. Los escenarios están llenos de detallitos y personajes extravagantes, todo con un tono de comedia negra. Y es que el juego hace gala de un humor muy inglés. No en vano presume de contar con un elenco ilustre de la comedia británica, incluyendo en su doblaje actores conocidos de Game of Thrones, Doctor Who o Final Fantasy. El propio Valak narra con sarcasmo sus desventuras, rompiendo la cuarta pared y quejándose de protagonizar un point and click como en los 90, mientras planea aniquilar la Tierra. Una delicia para quienes disfrutan del metahumor. En cuanto a mecánicas, nos espera la jugabilidad clásica del género. Explorar escenarios, recoger objetos estrafalarios y resolver puzzles ingeniosos, todo alineado con diálogos desternillantes y decisiones disparatadas. Las elecciones de conversación prometen momentos hilarantes. ¿Ayudarás a Valak en sus malvados planes o lo torpedearás accidentalmente? Además, atentos a la banda sonora y los efectos, que seguro acompañarán el tono jocoso. Fecha de salida aún no tiene, se anunció como World Premiere en el evento, y sus creadores no han dado fecha concreta, pero podemos esperarlo para 2026 si todo va bien. Saldrá seguro en PC a través de Steam, y es probable que más adelante llegue a consolas, aunque por ahora está pensado para ordenador. No hay demo por el momento, pero ya se puede añadir a la lista de deseados en Steam para estar al tanto. Yo ya estoy deseando echar el guante para ver si finalmente la Tierra debe morir, o si acabamos partiéndonos de risa en el intento. Cambiamos radicalmente de tono para hablar de Moomin Troll Winter's Warmth, una aventura cálida y acogedora que nos robó el corazón en cuanto apareció en pantalla. Revelado originalmente en el PC Gaming Show del pasado verano, este título desarrollado y publicado por el estudio noruego Hyper Games está basado en los entrañables cuentos de los Moomin de Tove Jansson. ¿Os acordáis de los Moomins, esos simpáticos trolls escandinavos con forma de hipopótamo? Pues preparaos para una dosis de pura nostalgia. Si os gustó Snufkin Melody of the Moomin Valley, juego disponible en Steam y Nintendo Switch, esta nueva entrega os va a interesar. En Winter's Warmth controlaremos al propio Moomin Troll, que despierta antes de tiempo de su hibernación invernal. Imaginad la situación. Moomin Troll sale de su casita y descubre que Moomin Valley está completamente cubierto de nieve, silenciosa y distinta como la recuerda. Sus amigos y familia aún duermen, así que por primera vez se siente completamente solo en un invierno frío y desconocido. La misión: explorar el Valle Nevado, buscar algo de calor y compañía, y ayudar a las adorables criaturas que nos encontraremos en el camino. Es un punto de partida encantador que ya promete mucha emotividad y enseñanzas sobre la amistad y la empatía.
A nivel de jugabilidad, estamos ante una aventura narrativa con puzzles ambientales asequibles, muy orientada a la exploración. La vista es en tercera persona con cámara cenital, lo que nos permite contemplar los preciosos entornos nevados mientras movemos a Moomin Troll por bosques helados, ríos congelados y rincones mágicos del valle. El estilo visual destaca por sus gráficos estilizados tipo dibujo a mano acuarelado, llenos de color pero con paleta fría del invierno. Realmente parece un libro ilustrado cobrando vida. El tono narrativo es totalmente familiar y emotivo. No habrá combates ni peligros, sino pequeñas historias cálidas. Por ejemplo, ayudar a un pequeño animal a encontrar comida, encender farolillos para guiar a alguien perdido en la nieve, o simplemente escuchar los problemas de un amigo solitario. El juego enfatiza la calidez en medio del invierno, de ahí el título, El calor del invierno, y está inspirado directamente en la novela Moomin Land Midwinter de Tove Jansson, así que los amantes de los libros reconocerán momentos y personajes entrañables. Esperad encuentros con Snufkin, la señora de la fría niebla, y otras criaturas de la mitología Moomin conforme Moomin Troll aprende el valor de la amistad en tiempos difíciles. ¿Cuándo podremos jugarlo? Moomin Troll Winter's Warmth apunta a salir en 2026 en PC, tanto para Windows como Mac, vía Steam. Es de esperar que la demo llegue a Steam más adelante, para que todos podamos probar un bocado de su jugabilidad. Por ahora podemos añadirlo a deseados en Steam y disfrutar de los trailers que muestran su mundo nevado y acogedor. En definitiva, Winter's Warmth es una aventura de puzzles relajada que nos invita a disfrutar del lado bonito del invierno. Perfecta si tenéis peques en casa. Preparaos ahora para algo completamente distinto. Terror psicológico japonés del bueno. Broken Lore Don't Lie nos pone los pelos de punta solo con su premisa. Se trata de un juego de terror en primera persona desarrollado por Serafini Productions y publicado por Wired Productions, que viene a ser una especie de spin-off de un título anterior llamado Don't Watch, parte del universo Broken Lore. Aquí no enfrentaremos monstruos con armas, sino que viviremos una historia oscura de aislamiento, locura y mentiras. Un aviso: si os inquieta la idea de quedaros solos en casa durante días, este juego llevará esa sensación al extremo. En Don't Lie encarnamos a Junko, una joven hikikomori, término japonés para referirse a personas recluidas que no salen de casa, que lleva mucho tiempo aislada en su diminuto apartamento. Junko ha pasado por una especie de terapia de grupo para gente como ella, y logró entablar tímidas amistades con 2 personas durante el proceso. Pero tras finalizar el programa se encuentra sola de nuevo, intentando desesperadamente no perder la cordura y reconectar con esos 2 conocidos del grupo. Uno de ellos es Shinji, quien curiosamente resulta ser el protagonista de Don't Watch, un guiño para quienes jugaron el anterior juego. La situación se complica cuando Junko empieza a notar cosas extrañas a su alrededor. Su mente frágil comienza a resquebrajarse, y lo que era un apartamento tranquilo se transforma en un laberinto de pesadilla. A nivel de mecánicas, Broken Lore Don't Lie es una propuesta de horror narrativo con exploración y sigilo. Todo transcurre en primera persona dentro del apartamento de Junko y en las grotescas visiones que la atormentan. No habrá combates como tal, en su lugar tendremos que explorar entornos liminales, ese término que se ha puesto de moda para describir lugares cotidianos pero inquietantemente vacíos, como pasillos infinitos, piscinas desiertas, habitaciones con proporciones extrañas, en los que buscaremos pistas y objetos que cuenten la historia fragmentada de Junko. Al mismo tiempo, habrá momentos de huida y ocultación, ya que las alucinaciones de Junko toman forma de criaturas aterradoras que la acechan. En el tráiler se vio una especie de espectro deforme cubierto de ojos por todo el cuerpo, inspirado en el yokai japonés Dodomeki. Imaginaos la escena: paredes llenas de ojos que te siguen, notas escritas por todas partes con mensajes perturbadores, y de repente, en la distancia, una silueta quieta mirándote fijamente. Vamos, para ponerte los pelos de punta. Durante esos encuentros tendremos que escondernos, apagar la linterna y contener la respiración para que eso pase de largo. Lo realmente interesante es cómo el juego borra la línea entre realidad y alucinación. En un instante estaremos en el salón de Junko, en otro cruzaremos una puerta y de pronto estamos en un pasillo infinito lleno de posits con sus pensamientos. Luego en una piscina cubierta bajo una luz mortecina. No saber qué es real y qué es mentira es parte central de la experiencia, de ahí el título No mientas.
Además, hay un componente metanarrativo. Junko intenta no mentirse a sí misma sobre su situación, mientras el juego nos insta a no fiarnos de lo que vemos u oímos. Para darle un respiro al jugador entre tanto susto, los desarrolladores han incluido un detalle curioso. Junko puede jugar a un videojuego retro dentro del juego. En su televisión hay una consola con un juego de aventuras 2D llamado Fantasy Boy, que podemos jugar en cualquier momento. Es decir, dentro del terror hay un minijuego completo estilo años 90 que sirve como oasis de tranquilidad. Visual y sonoramente, Don't Lie apunta maneras, gráficos realistas, iluminación opresiva y un diseño de sonido muy psicológico. En cuanto a su lanzamiento, se ha confirmado que saldrá en 2026 y llegará a PC a través de Steam y también a consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series. Por ahora no hay demo pública, pero ya se puede añadir a tu lista de deseados de Steam para seguir sus novedades. Si sois fans del terror tipo Layers of Fear, ese que se te mete en la mente y juega con tus sentidos, Broken Lord Don't Lie debería estar en vuestro radar. ¡Ey! Oye, sí, aquí. Suscríbete, mira cómo estoy por no haberme suscrito. Venga, suscríbete que si no te voy a echar una maldición vudú. Damos un giro hacia lo misterioso y lo onírico con Mind Diver, un juego que combina investigación detectivesca con una premisa de ciencia ficción alucinante. Imagina poder bucear en la mente de alguien para recuperar sus recuerdos perdidos. Pues justamente eso propone este título desarrollado por Indoor Sunglasses. Aquí no resuelves un crimen examinando escenas reales, sino sumergiéndote en el océano de memoria de otra persona. En Mind Diver encarnamos a un investigador psíquico, un Mind Diver que utiliza una tecnología experimental para adentrarse en la mente de Lina, una joven cuyo novio ha desaparecido misteriosamente. Lina está traumatizada y apenas recuerda qué sucedió, así que nuestra misión es explorar su subconsciente, representado como un inmenso océano mental para reconstruir fragmentos de sus recuerdos y descubrir la verdad tras la desaparición. Y en última instancia, desentrañar una oscura historia de amor y tragedia. Ahí es nada. La idea de fondo es muy sugerente. Un misterio de asesinato donde la víctima es el amor, como dicen sus creadores. En cuanto a jugabilidad, se trata de un juego de exploración en primera persona con puzzles de deducción. Al sumergirnos en la mente de Lina, literalmente nadamos en un entorno surrealista bajo el agua, donde flotan fragmentos de recuerdos como burbujas estáticas. Cada recuerdo es una escena que encontraremos hecha pedazos. Puede ser la imagen de una cocina, un bar concurrido, una calle, pero faltando detalles cruciales. Para restaurar cada recuerdo tendremos que investigar esos entornos mentales, buscando pistas sutiles o un objeto borroso que al inspeccionarlo revela información perdida. Al encontrar la pieza faltante, completamos el recuerdo y desbloqueamos pistas sobre el paradero del novio de Lina. Es como armar un rompecabezas narrativo dentro de la cabeza de alguien. El diseño audiovisual es alucinante. La mente de Lina se muestra como un océano psicodélico de colores vívidos, con dimensiones distorsionadas y una vegetación submarina de aspecto onírico. A ratos parece un sueño luminoso, a ratos una pesadilla inquietante. Por ejemplo, en el tráiler se veían columnas de algas gigantes entre las que flotan fotos y objetos de la vida de Lina, e incluso un camión atravesando la pared de un recuerdo, señal de que las memorias se entremezclan de forma caótica. La atmósfera es muy inmersiva, gracias también a que el juego está totalmente doblado, y cuenta con un apartado sonoro diseñado para ponernos los pelos de punta conforme los recuerdos se diluyen. A medida que avanzamos, aumenta la urgencia. En la historia mencionan que los recuerdos de Lina se están desvaneciendo, así que tendremos una presión contrarreloj para resolver el caso antes de que sea tarde. La buena noticia es que Mind Diver ya está disponible. Sí, salió a la venta el 28 de septiembre de 2025 en PC a través de Steam. Es una joyita que podemos jugar ahora mismo. De hecho, tuvo tanta expectativa que incluso el famoso creador de Return to the Obra Dinn lo calificó de absolutamente cautivador. Así que si os apetece un thriller interactivo distinto, con mecánicas de exploración mental y una historia de amor y misterio, Mind Diver es vuestra elección. Fix Lina's memories. De la intriga pasamos a la paz espiritual con uno de los juegos más poéticos y relajantes mostrados en el evento. Hablamos de A Poetic Journey,
título provisional con el que nos referimos a Oku, una aventura indie que nos invita a convertirnos en un monje poeta itinerante en el Japón feudal. Este juego me ha conquistado con su atmósfera serena y su propuesta original, crear poemas haiku para interactuar con el mundo. ¿Os suena diferente? Pues lo es, y mucho. Imaginad un viaje introspectivo al estilo Journey, aquel pequeño clásico, mezclado con la estética de ilustraciones japonesas tradicionales y un toque Sable, por sus gráficos cel shading. En esta aventura nos ponemos en la piel de un monje errante que recorre paisajes inspirados en el Japón clásico, siguiendo los pasos de su maestro ya fallecido. Nuestro objetivo no es salvar el mundo ni derrotar enemigos, sino crecer espiritualmente, contemplar la naturaleza, ayudar a viajeros que encontramos y componer pequeños poemas que capturen la esencia de cada lugar. El núcleo jugable de Oku gira en torno a la poesía interactiva. A medida que caminamos por paisajes pintados como grabados ukiyo-e, bosques de bambú susurrantes, cumbres nevadas, campos en flor, podemos capturar palabras del entorno. Por ejemplo, observando un cerezo obtendremos la palabra flor o primavera. Luego, estas palabras las combinamos libremente para escribir haikus que reflejen lo que sentimos en ese momento. Al escribir estos versos, el propio mundo reacciona. Algunas rutas ocultas se desbloquean al componer el poema adecuado. Flores de loto se iluminan revelando senderos secretos, o espíritus antiguos nos otorgan sellos decorativos para personalizar nuestros escritos. En esencia, la poesía es nuestra herramienta para resolver puzzles y avanzar. Es como si las palabras fuesen llaves mágicas que abren puertas en el paisaje. Además de escribir, el monje puede deslizarse con el viento. Literalmente contamos con habilidades para planear en las corrientes del aire, saltando desde riscos y dejándonos llevar por la brisa para recorrer grandes distancias. Esta mecánica de movimiento aporta una sensación de libertad enorme y se combina con pequeños desafíos de plataformeo. Por ejemplo, usar el viento correcto para ascender a una colina inaccesible o soplar sobre molinos para cambiar la dirección del aire. Todo muy fluido, pensado para fluir con el viento como dice el juego. En nuestro camino encontraremos otros viajeros y aldeanos. Algunos dejarán escritos sus propios poemas. Es aquí donde entra una faceta online asíncrona muy curiosa. Veremos poemas de otros jugadores que pasaron antes por ese lugar, como huellas de sus experiencias. Podremos leerlos para inspirarnos y también dejar los nuestros, creando una especie de comunidad poética global. Sin duda, un detalle único que hará sentir que todos compartimos ese viaje espiritual. El arte y la ambientación merecen mención especial. Oku está inspirado en los grabados japoneses tradicionales ukiyo-e, así que los escenarios parecen estampas vivientes. Montañas con nieblas estilizadas, bosques con colores planos pero expresivos, y un uso delicado de la luz y las estaciones. Tendremos ciclos estacionales, de primavera florecida a invierno silencioso, y con ellos nuevos haikus que componer. Actualmente, Oku, o A Poetic Journey, está en desarrollo y no tiene fecha exacta. Se espera que posiblemente llegue en 2026. Saldrá en PC seguro, y quizás en alguna consola, pero de momento su página de Steam ya está disponible para marcarlo como deseado. Francamente, en medio de tanto shooter y Souls-like, un título así de tranquilo y hermoso es como un remanso de paz. Para cerrar con broche de oro, terminamos con Ditopía, una aventura puzzle narrativa de ciencia ficción muy especial que viene de la mano de Annapurna Interactive. Sí, la editorial indie por antonomasia. Desarrollada por el estudio Marumitu Games, Ditopía nos sitúa en un futuro utópico donde la felicidad de la gente es cosa seria, tanto que está gestionada por una inteligencia artificial. ¿Suena inquietante? Aquí asumiremos el papel de un recién llegado a esa utopía, con la tarea de mantener todo funcionando en armonía. Pero claro, no todo será tan perfecto como parece bajo la radiante superficie. La premisa oficial nos cuenta que formamos parte del proyecto Utopía, una iniciativa diseñada para maximizar la felicidad humana. Nosotros somos el nuevo facilitador residencial en la ciudad llamada Ditopía, y nuestra labor diaria será resolver los problemas que surjan en la comunidad para que todos los residentes se mantengan contentos. En la práctica, esto se traduce en puzzles lógicos integrados en la historia.
Tendremos que arreglar averías mecánicas, restaurar sistemas que fallan y, sobre todo, ayudar a personas con sus pequeños dramas diarios. Cada habitante de Ditopía es un personaje vibrante con sus propias historias y preocupaciones, y conoceremos sus trasfondos a medida que les echemos una mano en diferentes tareas. La gracia está en que no todos los problemas serán técnicos. Pronto veremos que hay conflictos emocionales y éticos que una IA quizá no pueda solucionar fácilmente. ¿Qué pasa cuando un residente está triste sin motivo aparente? ¿O cuando surgen disputas entre vecinos en este paraíso supuestamente perfecto? Ahí es donde nuestras decisiones entran en juego. Ditopía incorpora un sistema de elecciones morales. Cómo resolvamos ciertos dilemas influirá en el bienestar de los habitantes y en el futuro de esta utopía. En otras palabras, tus decisiones importan y pueden llevar la ciudad hacia la alegría o hacia la desesperación. En cuanto a gameplay, por lo que describen, tendremos una mezcla de exploración en tercera persona por la ciudad, interactuando con los ciudadanos un poco estilo RPG social, y segmentos de puzzles propiamente dichos donde, por ejemplo, debemos reparar un sistema siguiendo lógica de circuitos o reorganizar archivos de datos para corregir un error de la IA. Nada excesivamente difícil, pero sí satisfactorio para la mente. La experiencia será amable y reflexiva, sin prisas, permitiendo empaparnos del ambiente. De hecho, los desarrolladores la definen como una aventura de ritmo tranquilo pero que invita a la reflexión sobre qué significa realmente la felicidad. Esto nos indica que no todo será color de rosa. Seguramente la historia nos hará cuestionar si un mundo controlado para que todos seamos felices es verdaderamente una utopía. Visualmente, Ditopía muestra un futuro limpio y luminoso. Las imágenes dejan ver una ciudad futurista con arquitectura elegante, parques cuidados y tecnología omnipresente pero amigable, muy en la línea de las utopías clásicas de ciencia ficción retrofuturista. Todo se ve pacífico y ordenado, con personajes de diseños variados, pero no todo será pasear por avenidas soleadas. Existe el llamado Blockside, que es una especie de mundo oculto o infraestructura subterránea donde residen los glitches del sistema. Por lo visto, podremos alternar entre la realidad perfecta y este reverso oculto para solucionar problemas desde dentro. Esta dualidad de mundos nos recuerda un poco a Stranger Things con el Upside Down o incluso al contraste entre el mundo virtual controlado y la realidad en Matrix. ¿Cuándo llega Ditopía? Está previsto para 2026 y saldrá en PC y consolas, PlayStation 5, Xbox Series y también Switch y Switch 2, según se anunció. Todavía queda tiempo, pero la buena noticia es que en el Tokyo Game Show hubo demo jugable, lo que indica que el desarrollo está avanzado. Ditopía tiene pinta de esas historias que te dejan pensando una vez las terminas. Con su combinación de puzzles integrados, narrativa ramificada y un tono a la vez esperanzador y filosófico, podría convertirse en el próximo indie de culto. Annapurna sabe escoger proyectos con alma, y este, desde luego, lo parece. Habrá que ver si al final logramos una ciudad feliz de verdad o descubrimos que la perfección tiene su precio. Sea como sea, este juego promete un viaje entrañable y reflexivo hacia el futuro de la felicidad. Y hasta aquí nuestro recorrido por estas pequeñas propuestas narrativas del PC Gaming Show Tokyo Direct 2025. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos juegos os ha llamado más la atención? ¿Os morís de risa por jugar con un villano cómico u os apetece más algo tranquilo y emocional? ¿Os atreveríais a quedaros aislados en casa o preferís perderos por bellos paisajes componiendo haikus? Cuéntamelo en los comentarios. Si os ha gustado este repaso, no olvidéis de darle like al vídeo, compartirlo y de suscribiros al canal. Tenemos muchas más citas por delante con el mundo de las aventuras. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la solución está en los detalles.